Entonces, la percepción de la población es una percepción, también entendámosla, muy banal. Es una percepción muy básica, muy elemental, hasta me atrevería a decir muy epidérmica, muy por encima. Y yo digo esto porque siempre se ha pensado que los mejores, los aristócratas, deberían ser los que gobiernen. Platón hablaba de que las personas con mayor formación moral eran los filósofos. Y entonces él decía, el ideal es que los reyes sean filósofos. Y entonces él acuña el término de reyes filósofos. Es decir, reyes porque los reyes tienen la capacidad de mando y porque tienen la formación moral, la formación ética para llevar adelante los proyectos que se tienen que instrumentalizar. Cuando se habló de que los mejores deben gobernar, planteamiento que, como hemos dicho, lo hacen los griegos, pero que principalmente Aristóteles y Platón llevaron adelante, ellos pensaron en que algunos personajes estaban calificados para gobernar. Hasta hoy se cita qué personajes debieron haber gobernado. Se habla, por ejemplo, de Alejandro Magno, este macedonio que conquista la mayor parte de los países indoeuropeos, este macedonio que lleva adelante sus grandes conquistas, que muere muy joven, tenía 24 años cuando muere el más grande conquistador. Tenía claridad de pensamiento, tenía visión estratégica, tenía percepción de la naturaleza humana, pero era muy vanidoso. La vanidad lo destruía, la vanidad lo carcomía. Es decir, él era el único que estaba por encima de los demás. Y nosotros recordamos que su amigo de Alejandro Magno, en algún momento que discuten ellos una estrategia, le dice: yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Alejandro Magno toma una jabalina, se la lanza y mata a su hermano y a su amigo como su hermano de Alejandro Magno. Luego reacciona, llora durante un tiempo, pero su vanidad era tan grande que él no permitía que su mejor amigo estuviera en discrepancia con él. Y esto me recuerda a una frase de Rudyard Kipling, porque este tema de la vanidad de los políticos es un tema que pareciera estar en la naturaleza del poder. El que tiene poder se envanece, se pone soberbio, camina como nosotros vemos algunos presidentes que caminan por encima de los demás y que miran con desdén, de manera peyorativa y de manera despectiva a los demás, caminan por los demás. Rudyard Kipling dice: los hombres sabios siempre se arrepienten de sus errores, son los políticos los que nunca se arrepienten de sus éxitos. Esta frase de Kipling retrata de manera clarísima lo que es precisamente esa vanidad. Cuando se hablaba de estos personajes que eran los grandes sabios y los grandes filósofos y los grandes estadistas, se habla en especial de uno y se dice que es el que mejor gobernaba, Salomón. Pero también decían un poco despectivamente de que Salomón fue el más grande de los hombres y a quien más engañaron las mujeres. Pero bueno, esto también es parte de la vulnerabilidad de los líderes. En esta lista, que no es muy grande, está además Federico el Grande, Catalina de Rusia,
Marco Aurelio, pero miren, todos ellos han sido grandes personajes, pero grandes personajes siempre con la vulnerabilidad de la soberbia. Federico el Grande se sentía soberano. No olviden ustedes, Alejandro Magno tenía una enfermedad y con esa enfermedad se mete a bañarse a un lago y cuando le dicen, me puede pasar algo, él dice, ustedes no saben que yo soy Dios, a Dios no nos pasa nada. Por supuesto, sale y muere a los 5 días con una enfermedad. Catalina la Grande también se sentía por encima de los demás. Federico de Prusia, el gran Federico, fue un personaje muy grande para Alemania, pero muy doloroso para el resto del mundo. Le digo esto porque a pesar del conocimiento y de la sabiduría de los personajes, a pesar de haber sustraído ese mundo de los griegos, ellos han tenido un momento que enfrentar la realidad. La ciencia política, y vuelvo a la ciencia política, disculpen ustedes que vuelvo a la ciencia política dice que durante muchísimos años la gente hablaba de los griegos, la gente hablaba del conocimiento de los griegos, y sobre todo los jóvenes que habían leído a los griegos hablaban de Platón, hablaban de Aristóteles, hablaban de Tácito, porque los romanos, hago aquí la reflexión histórica, que conquistan a los griegos por esa suerte extraña, singular de simbiosis, los griegos conquistan a los romanos, porque la cultura griega era mucho más fuerte que la cultura romana. Y entonces la cultura griega conquista a los romanos los conquistan militarmente, pero los griegos los conquistan culturalmente. Y los romanos también toman algunas de las enseñanzas de los griegos, de Platón y de Aristóteles. Julio César, el gran Julio César, el gran conquistador de las Galias, la figura suprema que tuvo el Imperio Romano, él se abrevó del conocimiento de los griegos. Su vida de Julio César es una vida extraña y singular. Él era casado con una mujer mayor que él, no tan agraciada, él era muy bien parecido. La esposa se llamaba Calpurnia y la esposa era una mujer adinerada, y él hace un poco de dinero con el dinero de la mujer, y cuando él tiene un puesto público, él se agencia del dinero público. Él es percibido y considerado como una de las figuras más corruptas, porque él representa el epítome de la corrupción. Él se queda con dinero de la empresa pública, de la banca pública, de la bolsa pública. Él se queda con dinero. Conocida la historia. Además allá está un libro que se llama Los Cuadernos del señor Julio César, donde él anotaba el dinero, que se parece a una agenda que ya había. Es decir, la agenda del Perú no es la primera agenda que hace una persona cuando recibe dinero y cuando se agencia dinero de otras partes. Ya Julio César lo había hecho. Julio César, saben ustedes ya, como hecho anecdótico, era bisexual, pero era un gran conquistador de las mujeres, era un gran conquistador, era muy bien parecido, era además conquistador militar. Es una de las figuras más lúcidas de la estrategia. Y dicen que el pueblo de Roma tenía esa suspicacia de Julio César. Entonces inician los grafitis y pintan en las calles de Roma una frase que es una sentencia para Julio César, y dice: César es el marido de todas las mujeres, pero también es la mujer de todos los maridos, haciendo alusión
a su bisexualidad. Hablábamos de estos temas, que son temas muy ricos, y yo les comentaba también que se había leído mucho los libros de los griegos hasta que los años de 1200, 1260, en Florencia, un personaje que es un florentino singular, ustedes lo conocen, se llamaba Nicola Maquiavelo, escribe El Príncipe, y Maquiavelo le dice a la gente: ustedes están muy imbuidos de los griegos, porque los griegos hablan de lo que debe ser la política. Yo les voy a hablar de lo que es la política. No es que Maquiavelo sea un cínico, no es que Maquiavelo sea un inmoral. Maquiavelo era un hombre muy respetado y muy respetable. Era un hombre que además trataba de lo que hoy día podríamos llamar a decentar la política, darle a la política una dimensión y un valor de más altura, elevar el nivel de la política y de los políticos. Pero también él era un realista, y él sabía y conocía y penetraba en el espíritu de los políticos, y por eso Maquiavelo decía: a los políticos no les interesa ser amados, lo que les interesa es ser temidos. Y también de él es esa frase que nosotros tanto la repetimos y que a veces olvidamos de quién es el autor, aquello de que en la política todo está permitido, lo único prohibido es perder. Esta visión, que evidentemente es una visión sórdida de la política, se recoge a partir de los años de 1600 y 1700, que es cuando se empieza a penetrar más en el proceso de la corrupción. Se empieza a pensar y a reflexionar con una dimensión que hoy podríamos llamar científica de la corrupción. Y se dice: la corrupción altera el poder político. La ética y la moral están puestas ahí. La ética, no olvidemos una cosa, la palabra ética viene de ethicus, y ethicus quiere decir carácter. La persona con ética es la persona que tiene carácter. La persona que es fácil de venderse, que es fácil de comprarla, es la persona sin carácter. Es la persona débil, es la persona vulnerable, que puede venderse a cualquiera, como decía Kant. Kant decía: todo aquel que dice que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero, es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Es decir, no tiene parámetros, no tiene límites. El dinero es para esa persona absolutamente es su instrumento de vida. Y entonces, cuando se habla de ética y se habla de carácter, es lo que se le pide a un líder, que el líder tenga carácter. Hoy, cuando nosotros leemos cualquier manual de liderazgo, yo les digo de liderazgo militar, porque tal vez es uno de los temas que más me comprometen y que más trabajo, etc., se pide que el militar tiene que tener carácter, y el carácter es la fortaleza ante los embates de la circunstancia. Uno de los embates es en la corrupción. Una de las debilidades es la de la corrupción. Hoy estamos nosotros internacionalmente, casi diría yo planetariamente, inmersos en una situación difícil, como un señor Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos, y este casi Nobel, inquilino de la Casa Blanca, está llevando, pareciera hasta inexorablemente al mundo, a una situación de conflicto que podría tener consecuencias que uno mismo ni siquiera puede presentirlas. Y del otro lado está un líder joven
Kim Jong-un, este líder de Corea del Norte, que es un joven de 38 años, más o menos, que además es un hombre medio desbocado, hace más o menos 45, 50 días, ustedes recuerdan, salió en los periódicos, él hizo asesinar a su hermano en un aeropuerto de Indonesia o de Malasia. El hermano, que era un disidente, le rociaron con un spray, dio 4 pasos y quedó muerto. Es el mismo líder que hace un año a su tío, al hermano de su madre, que era ministro, lo arrojó a unos perros hambrientos porque él sospechaba, yo no sé si será verdad, que estaba conspirando contra él. En manos de ese hombre, hoy en día hay una capacidad nuclear que pone al mundo en una diatriba difícil de solucionar. En los dos lados están líderes que no están a la altura de la demanda, que son además vulnerables. Donald Trump está metido en lo que podríamos llamar, lo que se dice hoy día en los periódicos americanos, la trama rusa, porque los rusos lo han ayudado en la campaña, porque tenían un asesor, el general Flynn, que había tenido contactos. Estos personajes a nosotros nos parece insólito que sean hoy los que gobiernan el mundo. Simplemente lo cito simplemente para que nosotros entendamos que la debilidad es un factor que ha manchado a todos los personajes. Si yo les dijera que esto no parece lo que sucedía antes, ustedes van a decir, Beni está hablando como viejo. Es posible. Si yo les dijera que cuando yo era estudiante en la universidad, estudiamos aquí en la Plaza Francia, y cuando terminaban las clases y no terminaban las clases, a las 7 de la noche nos íbamos corriendo nosotros al Congreso a escuchar a los oradores. Cuando yo cuento eso, la gente se ríe, eso nunca ha pasado en el Perú. Íbamos a escuchar a oradores de diferentes partidos y no había ni siquiera una identificación ideológica, sino simplemente queríamos escuchar para ver sus argumentos ideológicos, sus capacidades oratorias, sus fórmulas de convencimiento, sus planteamientos de seducción. Eso era lo que buscábamos nosotros. ¿Qué es lo que nos dice la izquierda? ¿Qué es lo que nos dice la derecha? ¿Qué es lo que nos dice el centro? ¿Quién es este hombre que hace propuestas tan raras en el Congreso y que dice hay que sacar la caja de depósitos y consignaciones y hay que poner el Banco de la Nación? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, o muy pocos de ustedes, pero viéndolo creo que ninguno va a recordar cuando las calles de Lima, cuando Belaúnde pedía reforma agraria, cuando pedía Banco de la Nación, y las calles de Lima pusieron Belaúnde es igual a comunismo. Lo recuerdo yo como si fuera ayer. Hoy día eso es historia, pero esa historia es una historia de alguien que fue marcando el surco y de alguien que además tuvo no solamente la previsión ni la precaución, porque yo no creo que Belaúnde haya hecho eso por precaución o por previsión. Creo que espontáneamente nacía en él. Creo que esa es una generación que nace en él. Esos eran los principios que nacían. Lo podemos acusar de cualquier cosa, ¿verdad? A veces falta de carácter, a veces una figura muy ilusoria, pero de lo que nunca le van a acusar es que agarró un sol del erario nacional. No agarró un sol. Vivió en el exilio,
igual como había vivido en el Perú. Es decir, no tuvo mayores preventas, no tenía un aparato de seguridad, no llevaba una vida muelle con grandes comodidades, tenía su departamento en San Isidro como tiene cualquier persona que es profesor como él, que había sido arquitecto y profesor toda su vida. ¿Ustedes creen que eso no nos llena de orgullo? ¿Ustedes creen que eso no es un valor para nosotros? Es cuando nosotros vemos eso, recordamos eso, decimos, sabes que no somos tan desgraciados, porque a veces sentimos esa suerte de desencanto, no solo con la política, a veces de desencanto con la historia. Decir, ¿cómo es que nos ha pasado todas estas cosas? ¿Cómo es que hemos tenido estos líderes que no estaban a la altura de la demanda de la población, que solamente buscaban sus prebendas personales? Ese mundo que, repito y reitero, Belaúnde es la figura icónica, ya lo habían pensado los griegos, ya lo había repetido Maquiavelo, ya se había considerado eso. Y nosotros nos preguntamos también, ¿por qué los latinoamericanos somos con esa tendencia tan fácil de la corrupción? ¿Por qué no hay tantos corruptos en Suecia? ¿Por qué no hay tantos corruptos en Finlandia? ¿No hay tantos corruptos en Finlandia? ¿Por qué no hay tanta delincuencia en Uruguay? ¿Por qué hay menos delincuencia en Chile? Con lo que Chile representa para mí. ¿Por qué? ¿Por qué tanta delincuencia hay en el Perú? ¿Por qué hay tanta corrupción en el Perú? ¿Por qué hay tanta corrupción en México? ¿Por qué hay tanta corrupción en Honduras? ¿Por qué hay tanta corrupción en Venezuela? ¿Por qué lo sostiene un grupo de militares al señor Maduro? Y el señor Maduro, que es un incompetente absoluto y total, porque yo estoy creyendo que las cosas no las hacen de mala fe, sino de que es un incompetente, no sabe hacer las cosas. Si uno ve la carrera política de Maduro, con lo respetable que se le era secretario general de los choferes, se era secretario del Partido Comunista, muy respetable, y de ser secretario general de choferes pasó a ser canciller de la República, y de canciller al año pasó a ser presidente de la República. Uno dice, es lógico, no tiene una formación política, no está tan distante el señor Donald Trump, tampoco tiene una formación política, tampoco sabe la posición histórica que tiene. Él no sabe que está él en una vitrina y que el mundo lo contempla, que el gesto pequeño que haga le van a dar una interpretación. De la palabra que diga o de la que calle, el mundo va a interpretarlo eso. Esta es la tensión que hoy día se provoca en el mundo. Hace algún tiempo había un tratadista de la ciencia política, Bernard, que decía: no siempre el silencio es de oro. El silencio de los políticos y de los jueces no siempre es de oro. El silencio es un sobre con algunos billetes adentro. Eso es lo que vale el silencio. Nosotros vemos que a veces estos personajes no siempre callan, sino que hablan. El señor Chávez, con todo lo respetable que era y con todo, tal vez esta es una opinión personal que tengo yo, con todo lo mejor que era que Maduro, pero también no tenía una claridad de pensamiento. Ustedes me permiten que yo les cuente una anécdota. Cuando Alejandro Toledo sale presidente, él asume en Ollantaytambo la presidencia y se invita a los presidentes de América del Sur para que asistan, y a Manuel Rodríguez, que después fue canciller, y a mí
nos tocó ir a Venezuela a hablar con el presidente Chávez y llevamos nosotros un acta que se llamó el Acta de Machu Picchu. No se firmó en Machu Picchu, se firmó en Ollantaytambo. Y es una declaración, tal vez solo de un principio declarativo, no tiene mayor trascendencia política, donde dicen nosotros, los pueblos de América del Sur, nos comprometemos a institucionalizar la democracia, a pelear contra la corrupción, a levantar los estándares de vida de nuestras poblaciones, etcétera, etcétera, y la firmaron todos. Y se las llevamos nosotros al presidente Chávez. El presidente Chávez, con quien no hablamos directamente, sino con su canciller, hizo algunas atingencias muy pequeñas. Habló también de que había que poner y consignar a las poblaciones indígenas, etcétera. Muy bien, se hizo la atingencia. Yo les contaba la anécdota porque un poco ilustra eso. Y yo estaba sentado en una mesa hablando con el canciller, y el canciller se quejaba de algunas actitudes que habíamos tenido nosotros en el gobierno de Valentín. Decía que por qué había ido el ministro del Interior a recoger a los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le daba una explicación. Y yo le digo, no, yo quisiera hablar con el presidente Chávez, quiero conocer al presidente Chávez. Y él me dice, el presidente Chávez está almorzando, eran como las 2 de la tarde, así. Y yo, simplemente por alargar la conversación, le digo, ¿y está almorzando solo? No, me dijo, él almuerza con el Libertador. Ay, me sorprendió. A mí me sorprendió. Y yo le pregunté, ¿Libertador? Y él me miró con una cara un poco despectiva, como diciendo, no sabe qué es Libertador. Me dijo, ¿Libertador? Yo, ¿qué Libertador? Libertador Bolívar. Ah, dije yo, sí, no dije más. Yo digo, ¿y cómo hace para hablar con el Libertador? Y él me dice, le ponen su comida, su plato en la mesa al presidente, al comandante, no decía presidente, el comandante Chávez, y le ponen su comida al Libertador Bolívar, y los dos se comunican telepáticamente. Me lo dijeron a mí, es decir, no lo estoy inventando. Era evidentemente que no estaba en sus cabales, no estaba con los pies en la tierra, no estaba. Después de eso murió Chávez, etcétera. Las cosas que dijo Maduro, que hay un pajarico que le dice, etcétera. Y después hay algo que no se promocionó mucho, pero que lo dijo Maduro, fue cuando el Papa Francisco, bueno, lo hicieron Papa, y él dijo, yo tengo información, dijo Maduro, que ya era presidente, dijo, yo tengo información que Chávez ha hablado con Dios y lo ha recomendado al Papa. ¿Ustedes pueden imaginar que alguien pueda hablar de eso? Ahora, un poco para redondear este tema, porque el tema de Venezuela es un tema que a nosotros nos implica mucho y a nosotros además nos compromete. Venezuela, y discúlpenme ustedes, es el país que le ha sido más leal al Perú. Siempre ha sido leal al Perú. Venezuela es el país identificado con el Perú y nunca nos ha fallado. Nosotros en los años 90, cuando le dan el golpe a Velasco, don Francisco Morales, le da el golpe, se avecinaba un conflicto con Chile. Nosotros fuimos a comprar 2 lanchas cazatorpederas a Holanda, y Holanda nos dijo, yo se los vendo a ustedes, pero tengo que pedir permiso a Inglaterra, porque Inglaterra es la constructora de los motores. Se pidió permiso a Inglaterra y Inglaterra dijo no le vendemos porque ustedes están comprando armas para un conflicto inminente que van a tener con Chile, no se las vendemos.
Entonces Venezuela se acercó, compró las 2 lanchas, las tuvo y nos la pasó a nosotros. Ese es un gesto que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, porque mire, no olvidemos nosotros que en la guerra de las Malvinas, que el gobierno del presidente Belaúnde le dio un respaldo categórico a la Argentina, que fuimos, porque yo fui, Ariel lo sabe, yo fui a las Malvinas, o sea que conozco el conflicto de las Malvinas, yo estuve en el conflicto de las Malvinas. Le dimos un apoyo así definitivo a la Argentina. Murieron peruanos, y murieron heroicamente los peruanos. Murieron 2 suboficiales de la FAO. En un momento que nosotros tuvimos este conflicto de baja intensidad con Ecuador, la Argentina le metió armas al Ecuador. Lo hizo Menem, ciertamente. Eso es lo que dicen los argentinos. Eso no lo hizo el pueblo, dicen ellos, lo hizo Menem. Y es posible que así haya sido. Y es posible que así haya sido porque Argentina tiene una gratitud hasta ahora. Y en ese momento era impresionante. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la Argentina en esos días. Uno iba a los restaurantes y la gente, y los mozos y el dueño se le acercaban. A mí me ha pasado 2 veces en la Argentina. ¿Usted de dónde, señor peruano? Los peruanos no pagan acá. Y después uno salía a la calle. Yo iba con un amigo de la Marina y una señora mayor, de 80 años, 85 años, se acercó y me dio algún beso. Me dijo, usted es peruano. Él iba con un uniforme. Usted es peruano. Ustedes están poniendo su sangre con nosotros. Venezuela nos dio a nosotros esa posibilidad. Después, cuando era inminente el enfrentamiento con nuestros vecinos del sur, fueron las delegaciones a varios países a solicitar ayuda, colaboración, y todos, como era natural, se comprometieron a buscar una fórmula de solución, pero no se comprometieron con el Perú, ni tampoco con Chile. Venezuela fue el único país que le dijo a los delegados peruanos: nosotros, si ustedes tienen un conflicto, le ponemos 10.000 hombres en la frontera. En el último conflicto del 95 tuvimos, ya este tema simplemente lo cito porque no podemos decir más, no puedo decir más, es decir, Venezuela nos permitió a nosotros utilizar su territorio. Simplemente se lo cito. Les digo esto porque ello nos genera una suerte de compromiso leal con Venezuela, porque ellos siempre han sido leales con nosotros. Desgraciadamente, porque así son las circunstancias, así es la vida es como el amor, es el amor, así se dan las cosas. En ese momento, Venezuela está liderado por un hombre que es un absoluto incapaz. Absoluto incapaz. Y creo que muchas de esas cosas él también debe tenerlas en reserva, y por eso no es tan frontal con el gobierno del Perú. Le dice algunas cosas duras a el presidente Kuczynski, se lo dice también su canciller, la señora Delcy Rodríguez. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que nos estamos desviando, a nuestro tema de la corrupción, que es el tema que a nosotros nos compromete. Este tema de la corrupción, que yo todo esto había venido porque les hablé de que la palabra ética venía de ethicus, que quiere decir carácter, es precisamente la singularidad, es el factor, es la característica del líder. El líder tiene que tener eso, tiene que tener carácter para ser impermeable a la corrupción. En esa condición está él y su liderazgo. Y yo tengo que decirlo, no estoy pidiendo aplausos, de los últimos presidentes, solo Belaúnde.
con lo discutible que ustedes pueden tener. Podemos discutir acá horas. El único que quedó de pie. De él se puede decir, como dijo una vez González Prada, refiriéndose a otro tacneño, y decía: puede estar uno en desacuerdo con sus ideas, puede uno estar en desacuerdo con su pensamiento, pero una cosa permanecerá siempre de pie: es el hombre. Y eso es lo que tiene el hombre. Hablábamos también, y habíamos hablado, y retomamos, porque a veces nos vamos por otros caminos, porque uno se entusiasma. Ustedes me disculpan. El poder. El poder, al penetrar la dimensión ética, introduce un elemento de distorsión. Esto lo dicen casi los libros de filosofía, todos los libros de filosofía. Dice: el poder introduce un elemento de distorsión en la ética. ¿Y por qué distorsiona la ética el poder? El poder, hay una frase conocida de Patterson que dice: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Anderson, que era un politólogo americano, decía: el poder corrompe, pero el miedo a perder el poder corrompe totalmente. Y ese elemento y ese temor a perder el poder es lo que obliga al poder a introducir en la ética un factor y decirte: el fin justifica los medios. Y ahí es donde nosotros vemos a los líderes que dicen: había que derrotar el terrorismo, y por lo tanto el Señor derrotó el terrorismo, puede ser ahora lo que quiera. Lo ve uno diario. Hay unos programas en la televisión de unos señores que hablan en la calle, creo que en el Jirón de la Unión, y cuando les toca hablar para defender al fujimorismo, y lo digo puntualmente, dicen: sí, pero usted no estaría hablando si no fuera por Fujimori. Señor, por amor de Dios, quiere decir que Fujimori, como derrotó el terrorismo, puede hacer lo que quiera y puede llevarse, como lo hizo, $2.000 millones. Valentín lo sabía, Valentín me lo dijo a mí. Lo que se llevó Fujimori fue $2.000 millones. $2.000 millones. Así, $2.000 millones. Los líderes con este principio es cuando plantean estas ideas, cuando dicen que el fin justifica los medios, y entonces con esta perforan el sentido de la ética y hacen que la reflexión nos haga dudar. Y entonces uno dice: sí, podría ser. No, no es así, porque la ética es un valor categórico. Te plantea y te dice: esto es bueno y esto es malo. No hay alternativa, no hay putías. Esto nos trae otra vez a la reflexión del Perú. ¿Por qué en el Perú? Pero no es solo el Perú, es decir, es América Latina. Y también nos hacemos la pregunta: ¿por qué no es corrupto Suecia? ¿Por qué no hay tantos corruptos en Holanda? ¿Por qué hay menos corruptos en Suiza? ¿Por qué hay menos corruptos en Finlandia? ¿A qué se debe? Están hechos, como diría González Prada, de otro barro, están hechos de otra materia, están hechos de otra naturaleza. Yo se los digo sinceramente, no sé. Yo no tengo idea por qué América Latina es tan corrupta y por qué nuestros líderes y las gentes que tienen la posibilidad del poder se vuelven tan vulnerables. Lo que yo sí creo es que uno de los factores del caso de Perú es el militarismo.
que en muchas oportunidades ha cubierto con un manto, con lo que acabábamos de decir, de que el poder perfora la ética con esos argumentos de valores, ese secretismo. Nosotros hemos tenido tres grandes militarismos. Un primer militarismo que es de 1827, que es cuando se independiza, el Perú se independiza en 1821, pero continuaba todavía una parte del Perú en poder de los españoles, vino Junín y vino Ayacucho, etc. Pero recién somos libres nosotros y podemos cantarlo de manera auténtica y categórica a partir de 1827 hasta 1872. Ese primer militarismo que los tratadistas llaman el militarismo caudillista, el militarismo de Salaverry, de la Mar, de Ramón Castilla, de Vivanco, Gamarra. Este militarismo, que es el militarismo en el cual los generales que habían combatido en las guerras de independencia con los laureles de los combates, consideraban que ellos estaban autorizados a gobernar el Perú. Ese fue un militarismo muy primitivo, fue muy elemental, muy básico y muy brutal. Ese fue un militarismo muy duro que tuvo el Perú, que luego se fue cimentando y fue bajando. Sin embargo, tuvo grandes líderes. Tuvo a Gamarra, tuvo a la Mar, tuvo a Castilla, este gran soldado de la ley, que es reconocido por ser el personaje que le da al Perú su gran sentido de identidad y su proyección histórica e internacional. Castilla le da al Perú su proyección internacional, pero eso no le disminuye de que haya habido un proceso de corrupción en el país. Miren, cuando está Castilla en el gobierno, algunos países centroamericanos, el caso especial, puntual, de Costa Rica. Costa Rica es asaltado por un grupo de aventureros que los dirigía un aventurero sureño que se llamaba William Walker. William Walker había combatido en las guerras del norte contra el sur, había sido derrotado y ellos se habían acostumbrado a tener esclavos, los esclavos negros, las grandes plantaciones de algodón, etc. No vieron un destino más claro para sus vidas, porque no lo había en Estados Unidos, habían ganado la otra parte que eran los del norte, los yanquis. Entonces, en reunión, como estamos nosotros ahora, alguien dijo: ¿por qué no nos vamos a Centroamérica? Y tú, Julián, te hacemos rey. Tú vas a ser rey, los demás condes, duques y marqueses. Y se fueron a Nicaragua y capturaron Nicaragua, y él fue rey de Nicaragua y estuvo de rey en Nicaragua hasta que en Nicaragua le quedaba pequeño. Entonces dice: ahora vámonos a Costa Rica. Costa Rica pide ayuda a los otros países, toca la puerta de El Salvador y El Salvador tiene miedo y no le responde. Toca la puerta de Honduras y Honduras dice: no estamos preparados, y se siente cercado por las circunstancias Costa Rica. Y alguien dice: dirijamos una carta al presidente del Perú, a don Ramón Castilla. Le dirigen una carta a Ramón Castilla y Ramón Castilla envía una embarcación con un batallón del ejército y un batallón de la marina. Van los peruanos a Costa Rica y ayudan a derrotar a William Walker y fusilan a William Walker. Ramón Castilla es el único peruano, el único extranjero que tiene una plaza con su nombre en Costa Rica. Y creo que este elemento
es valorativo de Castilla. Pero Castilla también era a veces un poco, digamos, difuso en sus principios. Este primer militarismo es un militarismo caudillista. Y después está el otro militarismo, el de 1883 hasta 1895, que es el segundo militarismo, que se llama el militarismo de la derrota. Había terminado la guerra con Chile, el Perú había quedado muy debilitado, es un tema dolorosísimo. El Perú era un país de tercer nivel en América Latina. El Perú, a veces había foros que ni siquiera los invitaban al Perú. Si nosotros hablamos antes de la guerra con Chile, esto les va a parecer a ustedes, yo les pido disculpas, que es un chauvinismo de esto. El Perú fue el primer país en el mundo que hizo un foro de derecho internacional privado. El Perú fue el único país donde hubo una reunión de los latinoamericanos para hablar sobre las nuevas normas. El Perú es el que empuja el Congreso Anfictiónico de Panamá y tiene una presencia determinante y contundente. Después de la guerra quedamos sensiblemente disminuidos, no solo disminuidos porque había muerto nuestra gente, no solo disminuidos porque no teníamos patrimonio ni erario nacional, no solamente disminuidos porque estaba destruido el Perú, moralmente estábamos disminuidos. Esto genera un militarismo donde están principalmente iglesias y donde está Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres lleva adelante con lo respetable que es Andrés Avelino Cáceres, el gran héroe, el hombre de la resistencia de la Breña. Su gobierno y su régimen no fue suficientemente limpio, fue un gobierno corrupto. Y por eso es que se le hizo una revolución. La revolución, con lo discutible que sea Piérola, pero Piérola hace una revolución para derribarlo y entra, como ustedes saben, por cocharcas y cinco esquinas en esa inmortal entrada, casi legendaria entrada de don Nicolás de Piérola, y finalmente sale Cáceres y termina ese militarismo. Y luego hay un tercer militarismo, que es un militarismo que es de 1930 hasta 1960, que es el militarismo que hoy día se habla de las sucesiones. Primero está Sánchez Cerro, después viene Benavides, después está Odría, hay un interregno democrático y luego vienen los gobiernos de Pérez Godoy y de Lindley. Y viene un cuarto militarismo, que es un militarismo que podríamos llamar reformista, que es el militarismo de Velasco, que le da un golpe a Belaúnde. Ese es un militarismo que hoy todavía convoca la reflexión, y en el cual, como todos nosotros, no todos, pero la mayor parte, no tampoco la mayor parte, algunos recordamos, sale Belaúnde, sale al destierro, y la vida, que es como una bola redonda porque da vuelta, regresa para volver a ser presidente. Ese militarismo ha sido el militarismo o los militarismos de corrupción en el Perú, de amparo de la corrupción, de amparo de la impunidad. No olvidemos que cuando ya estaban de retirada los militarismos de América Latina y los regímenes dictatoriales, me estoy refiriendo a los gobiernos de Pinochet, a la Junta Militar de la Argentina, a la Junta Militar de Brasil, a las juntas militares que habían tenido un poder omnímodo en Uruguay, en Paraguay, etc., están de retirada. En 1992 se da un golpe de Estado en el Perú.
Eso es insólito. Y un golpe de Estado en el cual fue la impunidad lo que reinó y lo que presidió de manera categórica nuestro país. Desgraciadamente, hoy vivimos una época de democracia, hoy vivimos una época de plenitud, pero también vivimos con partidos muy desgastados, con partidos políticos muy deteriorados. Vivimos sin instancias suficientemente claras, y esta es una oscuridad que se tiene en el país. Yo creo que la tarea de los partidos políticos es esclarecer el panorama, es limpiar el espacio. Nosotros tenemos no solo una obligación con nuestros hijos y con nuestros nietos, tenemos una obligación histórica con el país. Tal vez este todavía sea un momento duro y difícil desde esta perspectiva. Los campesinos de mi pueblo tienen una frase que creo que ilustra el momento y también nos vuelve optimistas, y dice que nunca está más oscuro que antes de amanecer. Muchas gracias, señores.